Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Hoy tenemos, como siempre yo lo he dicho, tratamos de invitar siempre a gente que conocemos, gente que nos consta de su trabajo y gente con la que tenemos amistad para poder tener una charla en confianza, para poder platicar sin tapujos, sin mentiras, hablar cara a cara. En esta oportunidad queremos tener la plática, la charla con Jairo Flores. Jairo Flores es el actual jefe de bancada del partido Voz. Ha tenido puestos importantísimos, vamos a platicar sobre ese tema, pero en especial yo quisiera preguntarle a Jairo en este capítulo cómo es que nace el partido Voz en un intento como el que ya tuvimos varios de dejar a Sandra Torres fuera de la contienda electoral, no fuera el partido, sino simplemente fuera de la contienda electoral, algo que yo experimenté primero. Hablar un poquito de los resultados del partido. Todos esperábamos que Voz tuviera resultados más grandes, tenía de todo para hacerlo. Platicar de lo que también todo el mundo está pendiente. Hay alianza con Semilla. ¿Por qué el trabajo con Semilla? A raíz de cómo quedó este país y todo lo que hay que componer en ese tema. ¿Cuál es el futuro de personas como Adín, Inés, otros conocidos y amigos que por tercera vez van a intentar dejar a Sandra fuera de la contienda electoral? La verdad que no se vale que no se haya suscrito, no se vale que no se quede hasta el final. De verdad va a estar muy interesante. Bueno, quiero recordarles que ya está a la venta en sus principales farmacias, tiendas de conveniencia, Masculán, un preservativo alemán para hacer el amor con seguridad y con responsabilidad. Jairo Flores. Jairo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos, Roberto. Charla, gracias a vos, tomarnos Roberto. un café. Todavía no vamos a contar qué café tomamos, pero pronto la gente está preguntando realmente, bueno, y esas 10 tazas de café, ¿qué café es? ¿Verdad? Pero ya vamos a irles contando poco a poco de qué se trata. Yo conocí a Jairo porque fue mi jefe de campaña, imagínense ustedes, ¿verdad? En mi retorno a la política, trabajamos juntos el área metropolitana. Correcto. Cuando encabecé en aquel entonces aquel retorno a la política después de haber estado bastante tiempo fuera. Después vi a Jairo el trabajo que hizo en la UNE, que es el tema de lo que yo quiero platicar, de esa fidelidad que hubo a la UNE, sobre todo el presidente Colón. El trabajo que hubo de cerca con Sandra, lo tenemos que admitir, la forma en que la primera dama de aquel entonces trabajaba, la cantidad de trabajo que ella hace y que hacía en el partido, en fin, platicar un poco la experiencia. Jairo ha sido presidente de la Comisión de Finanzas, actualmente sigue en esta comisión, este Frente contra el Hambre, y sobre todo importante hablar con el jefe de bancada de un partido tan importante como es el partido Voz, que tiene una integrante de la junta directiva y que tiene pues gente con experiencia, como dice la gente, pues no son de primera comunión, no son ningunos santos, pero tampoco de los que se les puede acusar directo de temas muy fuertes en algún sentido y que ahora pues están en el otro lado. Jairo, de verdad, gracias por aceptarle el cafecito. Gracias a vos, Roberto. Robertillo, como te decimos cariñosamente, para mí es un gran gusto estar aquí, ver cómo pues has tenido esa injerencia en la opinión pública, ahora con la experiencia que adquiriste, la experiencia que has tenido, también ese rol que jugaste, tu retorno a la política, pero también como presidente del Congreso, también como un candidato a la presidencia que se habló en muchas oportunidades, muchas vivencias que tuvimos y cómo hemos evolucionado también en la política. Creo que este tipo de espacios debe existir siempre y los jóvenes, las mujeres, los guatemaltecos deben escucharlos porque hay temas que a veces no salen a luz pública, pero que orientan la política nacional, ¿verdad? Y creo que este programa tiene un poquito de eso. Sí. Los temas que no se ven públicamente, tratamos ¿verdad? de ser un poquito educativo y contar cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, fieles al presidente Colón, ¿verdad? Y ambos creímos muchísimo en el presidente Colón, que en paz descanse, en un partido socialdemócrata que llegó con muy buenas intenciones, que realizó un buen trabajo, y después en ambos casos pues tratamos de cambiar el rumbo de la UNE, especialmente cuando Sandra Torres
no podía ser candidata en el caso mío. Después, cuando se hizo el intento y no pegó, en el caso de ustedes, la gente que se había quedado ahí fiel al movimiento, al partido, inclusive cuando el presidente Colón ya no estaba ahí, Jairo, ¿verdad? Ustedes se quedaron fieles al tema. Yo quiero ser candidato a la presidencia. Cuando era presidente del Congreso, las encuestas decían que podíamos ganar y reelegirnos. Llegamos a un acuerdo al final, te nombramos secretario general como tercero en discordia. Yo tenía mayoría en el comité y dijo, tío, pues yo tomo la decisión de no, creo que un error, de no dar la pelea interna. El grave error de irme a hacer otro partido, cuando realmente la pelea pudo haber sido interna en aquel entonces, y me voy. La alianza fue Gana UNE, y eso te permitía separarte un poco de la UNE sin volverte tránsfuga. Eso fue una gran ventaja, pero al final, los más fieles a Sandra, los que más me criticaron porque me fui, léase Mario Taracena, Orlando Blanco, Barrera, tu persona, qué sé yo, el mismo Inés, y toda esta gente toma la decisión de no de irse a la UNE, de dar la lucha interna. Y yo sí creí que ustedes se iban a quedar con el partido. Dos preguntas, Jairo. ¿Por qué toman la decisión de quitar a Sandra? O sea, de esa pelea del partido en contra de Sandra, si había habido tanta fidelidad. Es que yo creo que habría que aquí definir lo que era la UNE. Ajá. Y digo lo que era porque para mí ya no es. Pero la UNE era el partido con una buena estructura, el partido que más ha sobrevivido en los procesos electorales, el partido que más veces ha estado en una segunda vuelta electoral, el partido que ha tenido la mayor cantidad de diputados electos, un partido con una socialdemocracia que pensó en la gente más pobre, en la gente más necesitada, y que funcionarios como vos y como yo, que nos tocó estar en diferentes instancias, trabajamos para la gente más pobre de Guatemala. Apoyamos realmente a la gente más pobre de Guatemala. Entonces se constituyó un partido con mucha fuerza. Entonces, y la lucha contra la corrupción, ¿verdad, Jairo? Que apoyamos todas las leyes que usó la CICIG, por ejemplo. Es correcto. Y todas las leyes a favor de las mujeres, por ejemplo, el movimiento mujer, perdón. A pesar de todas las que, obviamente, como lo decías al principio, nosotros vamos a ser objeto de críticas y señalamientos, y los aceptamos porque estar en política, como me decía mi papá, querés estar en política y querés salir sin rasguños, no se puede, ¿verdad? Y tiene toda la razón, pero nunca nos pueden señalar de un hecho delicado, ni de apropiación indebida, ni de nada por el estilo, sino que lo que más nos podrían acusar de repente es en malos procedimientos o algo, pero administrativo, pero todo fue para llevar el beneficio a la gente más necesitada del país. Y yo creo que se logró hacer en su momento. Eso hacía que el partido fuera un partido fuerte. Entonces nosotros veíamos al partido como una instancia donde no debería ser una persona, sino la institución como tal. Ajá. Y obviamente yo reconozco, y yo no vengo a este programa a hablar mal de Sandra, pero como todo ser humano ha cometido muchos errores. Dentro de sus virtudes yo diría que una mujer muy trabajadora, aprovechó la estructura de cohesión social, porque la cara de cohesión social era ella. Claro, ahí habíamos muchos más que hacíamos el trabajo de carpintería, pues, era la ejecución real, el trabajo real, pero ella era la cara de cohesión social. Tenía un voto duro, y ese voto duro de Sandra, cuando uno hace el análisis ya estadístico, real, Roberto, cada proceso electoral, su voto duro viene en disminución. Viene en disminución. La próxima elección ya no está en segunda vuelta Sandra, si es que llegara a participar con la UNE, acorde a los números que nosotros hemos hecho. Entonces, ¿qué pasa? El número de diputados que nos quedamos trabajando en la UNE, que peleamos la UNE, porque en su momento, como vos dijiste, se da hay una rivalidad de tu persona con Sandra, se hablaba de que vos fueras el candidato presidencial y Sandra apoyando, porque la UNE ganaba también sí, solo sí. Tenía el apoyo de la estructura, que era fuerte, el apoyo de Sandra, que tenía que estar. O sea, que no fuera la presidenta, pero que estuviera apoyando dentro del partido. Y un candidato distinto, porque las áreas urbanas tenían un rechazo muy grande para Sandra. Ya también muchos medios de comunicación le habían hecho, y ella, en parte también por su forma de ser, una animadversión muy grande en las áreas urbanas, que hacían que no le alcanzaran los votos para ganar la presidencia. Y nosotros sí, como todo partido político, tenemos que tener como objetivo ganar las elecciones y ganar la presidencia y gobernar. Ese es el objetivo de un partido político, y gobernar bien. Y con ella ya no se ganaba. Entonces ya no se ganaba. Entonces, recuerdo muy bien que esa última elección que estuvimos nosotros fue la del 2015, ¿no? Ajá. Le dijimos, Sandra nos dice, mire mucha,
denme la última oportunidad para participar, porque ya hablábamos de tener a alguien externo, una nueva figura, o si no externo, alguien que fuera una cara más fresca, pero teniendo el apoyo de Sandra de bancada de organización. La última vez que participo, si esta no gano, me hago a un lado. Perfecto. Se le apoyó, trabajamos en la campaña con ella y no ganó. Ahí le hicimos el favor a Jimmy Morales. La segunda vuelta. ¿Sí? Le hicimos el favor a Jimmy. Pasamos a segunda vuelta porque se cayó Manuel Valdizón. Sí. ¿Verdad? Y se anularon un montón de mesas para que pudiera pasar, en fin, ya le costó. Y fue por un pocos votos de diferencia con Valdizón, pero pasó a segunda vuelta. Pierde abrumadoramente con Jimmy Morales. ¿Por qué? Porque Jimmy Morales vendió en ese momento el tema de cara nueva, ni corrupto ni ladrón, y Sandra ya tenía pues un rechazo muy grande en las áreas urbanas. Gana Jimmy Morales y nosotros tenemos una fuerte representación en el Congreso. Pero en la siguiente elección le dijimos, bueno, es el momento de renovar el partido. Nosotros entendimos muy bien, el grupo de diputados que ahora somos dirigencia de Voz, entendimos muy bien y la lectura política al momento. Y la lectura política al momento era, la UNE tiene una buena estructura, pero necesitamos la renovación política. Es más, hubo un momento donde llegamos al punto de decir que si incluso los diputados que estábamos ahí, teníamos que ceder espacios para nuevas figuras y nuevas caras, teníamos que hacerlo en aras de ganar la presidencia, porque nosotros estábamos seguros que con la UNE, con esa renovación, volvíamos a ganar la presidencia. Yo sí creí que ustedes se iban a quedar con el partido, o sea, lo ganamos, Roberto. Es que lo ganamos. Es que nosotros legalmente ganamos el partido. Ajá. Legalmente ganamos el partido. Aquí hay que hacer las cosas como son. El Tribunal Supremo Electoral, los magistrados que anduvieron huyendo y que ahora ya regresaron, ajá, pero que en ese momento le servían a Yamatei y a su gobierno, le entregaron el partido a Sandra. Fue un acuerdo de Sandra con Yamatei. Y ese fue el principal rechazo que nosotros tuvimos con Sandra. Que la alianza con el gobierno de Yamatei. Nosotros, dentro de nuestros temas, era un tema que no estaba en discusión. No podíamos tener alianza con el partido Vamos. No podíamos tener alianza, no podíamos cogobernar. Cosa que Sandra con su grupo sí hizo, cogobernó. Hoy lo salva, ¿verdad, Jairo? No haber sido parte del gobierno de Yamatei, no votar con el gobierno de Yamatei. A nosotros eso primero nos dio una gran fortaleza, sí, y ante todo la credibilidad con la gente que nosotros le decíamos, estamos haciendo las cosas correctas, y ahí lo demostramos. Nunca votamos con Yamatei, nunca le votamos presupuestos, nunca le votamos ampliaciones presupuestarias, nunca emergencias. Se aprovecharon hasta de la emergencia de COVID. Claro. Es que fue un tema de un robo descarado, Roberto. Ya vamos a hablar de ese tema porque hay muchos temas que hablar. Sí. Pero ahí, para aterrizar pues en el tema, le dijimos, es el momento de renovar. Eso ya no le gustó a ella. Y yo en lo personal nunca la insulté, nunca le dije nada. Ella sí, pero no me sorprende. Sí. Al final... Pero no te trató como a Taracena, que dijo que me trató distinto. Los desparasitó y les dio de hartar. Eso no se me va a olvidar cómo trató a Mario. ¿Ah? Al final yo creo que sí, a todos nos insultó. Pero no importa. El tema es que no era personal. No era contra Sandra Torres como persona. Era por el proyecto político de UNE que podía llegar a gobernar y que debía renovarse. O sea, no era contra ella. Lo que sucede es que ella no representaba la renovación. Claro. Representaba la vieja política. Fue Jimmy el que le puso a ella. Dijo, no voten por la vieja. Jimmy nos acabó con la vieja política. Ahí en ese momento, con ese mensaje. Con ese mensaje. ¿Verdad? Que realmente fue contra ella, se arrepintió porque así era Jimmy y todo lo trató de corregir contra la vieja política. Dijo, no voten por la vieja. Y dijo, por la vieja política cuando vio sí, que realmente se le había ido la mano. Pero entonces, Jairo, a pesar de que arriesgamos la vida, acordate cuando aprobamos la ley de extinción de dominio, nos fueron a dejar una cabeza en las gradas del Congreso como una amenaza al narcotráfico si seguíamos aprobando leyes de ese tipo. A pesar de eso, lo aprobamos, lo que acabas de contar. O sea, una balacera en tu casa con tu familia ahí adentro. A pesar de esa fidelidad, pues yo me fui. En el caso de ustedes... Nosotros dimos la batalla, dieron la batalla. Y la ganaron la batalla. Y nos la quitaron, y el Tribunal como Supremo decimos, Electoral, con puras huizacherías
y anómalamente nos quitaron. Parte de la alianza con Yamatei incluía proteger a los partidos políticos. Así es, le entregaron el pacto de corruptos, le entregó el partido a Sandra. Entonces nosotros no tuvimos otra que irnos. De todas maneras nos iban a echar. Sí. Porque ya con eso seguramente. No había para dónde. Pero formamos, y al final las cosas pasan por algo, porque formamos el partido Voz, que también te digo una cosa, nos costó formar el partido, no porque no hubiese la capacidad de hacerlo. Tuvimos una serie de trabas del gobierno, de los partidos que son del pacto de corruptos, porque obviamente no querían que participáramos. Y hay que decirlo como es también, hasta de Semilla, porque le quitábamos mercado a Semilla. Ajá, claro. Entonces, todos. Y ese Tribunal Supremo Electoral que ayudó a Sandra que se quedara con el partido, por supuesto, no los iba a ayudar a ustedes a hacer el nuevo partido. Bueno, ya estábamos a escasos 15 días de que se cerrara el proceso de inscripciones y el TSE no nos daba nuestra autorización como partido político. Entonces, como diputados nos fuimos a plantar al Tribunal Supremo Electoral y lo empezamos a fiscalizar. Y empezamos a ver sus compras, empezamos a ver sus procesos y empezamos a decirles, además, ustedes están cometiendo una ilegalidad, pero de aquí al 14 de enero todavía somos diputados. Y aunque no tengamos partido, vamos a ir a contarle las costillas. Se asustaron. Pues yo no sé si se asustaron o no, pero al ratito salió la autorización, nos inscribimos a la carrera. Todavía tuvimos algunos temas delicados, a Aldo Dávila no lo dejaron inscribirse. Ajá. Quedó Aldo Dávila fuera. Entonces entramos con un partido que tenía en las elecciones 3 meses de formación. Pero ahí pasó 3 meses. Ahí pasó el otro tema, Jairo, ¿verdad? Director de Fonapaz, Orlando Blanco había estado en la CEPAS, Barrera había jugado un papel importantísimo, fue viceministro de Finanzas y después jugó un papel muy, muy importante durante todo el gobierno. Mario Taracena, el rey del Congreso, digan lo que digan, un hombre que trae mucha experiencia. Mucha experiencia, además que de los políticos de CEPA, una vez Prensa Libre nos sacó un artículo, Taracena y Roberto Alejo, los políticos de CEPA por herencia, en la sangre, con un buen candidato. Admitamos que Villacorta, un buen candidato a la presidencia, con un buen discurso, lo que se decía y lo que se esperaba y lo que se miraba en las encuestas era que Vos era el que iba subiendo. Mientras caía Sandra con todos sus errores de campaña, caía Suri con toda la confrontación que hizo, la forma en que cayó Edmond Mulet, en fin, todos los grandes fueron cayendo. Villacorta iba para arriba, se esperaba que Vos tuviera mejores resultados. ¿Qué pasó, Jairo? Bueno, yo creo que voy a decir algo públicamente que quizá no lo había dicho antes. Hicimos todo correctamente, lo que el manual de política del momento nos hubiera dicho que teníamos que hacer, ¿verdad? Con todo y los bloqueos que tuvimos en la inscripción del partido y el poco tiempo que hubo, creo que tuvimos un buen plan de gobierno, un buen planteamiento a la juventud, básicamente, a las áreas urbanas y a las áreas rurales. Nos veían muy bien los profesionales, nos veían muy bien todas las personas, teníamos... hablemos de Villacorta, un tipo formado, capacitado, con conocimiento de Estado y con buena personalidad para dirigir un país, que es lo que se necesitaba para poner orden realmente en este país, con una vocación democrática y un gran conocimiento de la realidad también de los guatemaltecos. Tenía un grupo de diputados y un comando de campaña y una dirigencia experimentada en el buen sentido de la palabra. Nosotros conocemos de presupuesto, de Estado, de planes de gobierno, de lo que sucede en el país. Por eso es que a los ministros, haciendo el paréntesis, no les gusta llegar con nosotros a las citaciones, porque nosotros sabemos cuando un ministro nos está dando paja, pues fácilmente. Entonces podemos cuestionarlos bien. Entonces hicimos una estrategia política acorde a la realidad, al combate a corrupción, a la transparencia. Nos enfocamos mucho en la mujer y en los jóvenes, que fue un tema bien importante. La discusión social estaba de las personas decían Villacorta y Bernardo Arévalo. La mayoría, a mi criterio, era Villacorta. Nosotros hubiésemos ganado las elecciones, Roberto. Creo que fue un desliz de última hora del candidato presidencial que nos costó la presidencia. Estuviéramos gobernando y las cosas fueran diferentes.
¿Por qué digo que fueran diferentes? Porque este grupo con experiencia no estaría dejando que pasara lo que está sucediendo ahorita, que se está evidenciando demasiada inexperiencia, demasiada falta de negociación política, que, ojo, la negociación política desde el buen sentido de la palabra, pues, Ajá. no como lo hacía, vamos, ¿verdad?, de compra y distribución de obras, dinero, casas, sueldos, puntos, sino que un tema de negociación política. De lo que ustedes hablaron, quiero insistir en ese tema, en que no fueron parte del pacto corruptos, no votaron con Yamatei. Nunca votamos con Yamatei, no fuimos parte. Al final la guerra con Sandra, o esta lucha por el partido, que Sandra buscara apoyo ahí, permitió que ustedes se convirtieran de oposición y ahora están libres. Hicimos lo correcto. De esa responsabilidad. Pero ¿cuál fue antes, Luis? ¿De Villacorta? ¿De quién? Bueno, de Villacorta, 8 días antes de las elecciones, salir haciendo mención del apoyo a uno de los Arzú, a la alcaldía, sí, cuando todos vimos que la lectura política nos decía que ya la gente de los Arzú no quería saber nada. O sea, los Arzú ya era el desgaste político, el haber estado viviendo de la política, ordeñando la política toda una vida. O sea, lo mismo que le hablamos a Sandra en su momento, la gente pedía la renovación. Y entonces, y los Arzú, claro, significaban más lo mismo. Entonces creo que ese es y quiero hacer la salvedad. Villacorta nos lo comentó, nosotros no llevamos candidato a la alcaldía. Ajá. Y previo a las elecciones, una semana antes que él lo dijera, nos mencionó y nos dijo: conocí el programa de este muchacho, me parece que tiene buen equipo. ¿Qué les parecería a ustedes hacer un comentario en relación a eso? Puesto que no llevamos candidato a la alcaldía. Y la dirigencia del Partido Voz fue clara. No. Nosotros no queremos que hagas eso. Porque no compartimos ni su ideología, ni su forma de pensar, ni sus formas de actuar. Y estamos representando la renovación, por eso es que Villacorta es nuestro candidato y se lo planteamos así. Pero él, creo que se deslizó, yo creo que alguien lo convenció. Sí. Alguien muy cercano, creo yo, a los Arzú tuvo ahí la capacidad de poder convencerlo. Decirle que se le iba a dar los votos que no tenía, porque la gente cree que no llevar candidato a alcalde en la capital hace que la gente no vote para diputados, ¿verdad? Porque toda la obra está en la municipalidad. Grave error, ¿verdad? Grave error. Anestil Gotas, recuerden, para el dolor de oídos, tremendo el tema del dolor de oídos y el dolor de muelas, nada como Anestil Gotas, fácil de encontrarlo en las principales farmacias del país. Y otra cosa que aprendimos nosotros es que también a veces, Roberto, nosotros los que tenemos carrera política, pero los que ya hicimos oposición y los que estuvimos en el pacto corrupto, en contra del pacto de corruptos, nos subestimamos. Ajá. En nuestra imagen. Queremos que por el tiempo que llevamos, a veces mejor metamos solo la imagen del presidenciable. La experiencia nos enseñó, porque nosotros por el tiempo hicimos campaña las últimas 3 semanas a nivel individual y de diputados, y vimos que hay buen resultado. Sí. O sea, la labor que nosotros hicimos de oposición al pacto corruptos, sí, la gente la vio bien. Claro. Entonces, mira, así como, digamos, las redes sociales se llevaron a Semilla en 2-3 semanas para arriba, las mismas redes sociales se trajeron a Villacorta para abajo. Esto se dio un tema, yo vi incluso en muchos el video, obviamente el mismo Arzú lo ha de haber distribuido. Claro, por supuesto. En todos los chats que habían de comentando gente donde decía Villacorta, empezaron a la muchacha, ¿qué pasó? Y los hicieron voltear sus ojos a Bernardo Oreva. Y entonces hubo que salir a hacer campaña individual al ver la oposición que ustedes hicieron al pacto corruptos, ver la fiscalización que hacían, y entonces la imagen de Karina, del mismo Aldo Dávila, de Orlando, la tuya, la gente lo ve con buenos ojos y lograron. Es que la fiscalización, ¿verdad?, funciona, Roberto. Funciona, claro. Funciona. Sí. Y aquí nosotros tenemos muchos ejemplos. Sí. Hay gente que trata de cuestionarnos, pero a toda la fiscalización le damos un seguimiento. Ajá. Y hemos visto cómo, por ejemplo, se ha destituido a malos funcionarios producto de la fiscalización, cómo escuelas que han sido abandonadas se retoman en su trabajo cuando sale la fiscalización. Y hoy, por ejemplo, estamos viendo, producto de la fiscalización, que la ministra de Comunicaciones se vio prácticamente obligada, ajá, a presentarle ya las denuncias a Javier Maldonado, porque la corrupción de Javier Maldonado de Comunicaciones fue galopante. Claro. Es que de verdad tiene el premio al campeón de la corrupción. Fue un tema
que se ha visto en todos los gobiernos, pero esta vez fue sin escrúpulos. Bueno, entonces la UNE, digamos que la UNE sigue en esos pleitos. Vamos a mandarle algún consejo a Dim y a Inés que están en esa lucha, que esperamos les vaya bien. Todos queremos ver renovación en todos los partidos políticos para que la cosa cambie, que crezca la credibilidad en nosotros, en la clase política de este país. Pero entonces queda claro, ¿verdad? Las redes sociales se traen a Villacorta. Esas redes sociales empiezan a subir a ¿cómo se llama? A Arévalo. Arévalo le toca asumir un país en condiciones terribles, Jairo. Ustedes que hicieron corrupción. Nosotros que hicimos fiscalización pudimos ver el grado de corrupción con el que terrible, Jairo. Les consta, porque yo aquí lo digo a cada rato, pero digamos que suena a publicidad, que quiero notoriedad. Aquí oigamos de alguien que hizo fiscalización, que fue oposición al gobierno. Miren, en todas las instituciones se pueden mencionar casos de corrupción, pero por ejemplo, ustedes ven las escuelas Bicentenario. Ajá. Hoy vemos que pagaron más de lo que llevan realmente hecho las escuelas. Al final, de las 14 escuelas Bicentenario, una está funcionando y fueron pagadas. Luego vemos, pero no solo se queda ahí, hacen un diseño de la escuela donde hay cierto material y cierto diseño que solamente hay un proveedor mexicano. Es decir, amarraron el proyecto para que solo le puedan comprar también a una persona. Ahí hay otro negocio, pues, hay otro trance en estas escuelas Bicentenario. Los pasos de nivel. Ajá. Ayer dijo el viceministro de Infraestructura que tienen un 30% de sobrevaloración. La coima, pues, 30% de sobrevaloración. Imagínate un proyecto. Y luego todavía le tiran ampliación. En la ley de contrataciones da 40% de ampliación a ese proyecto. O sea, la coima todavía sigue. Es un proceso constante que se da, que es vergonzoso. Veamos el Ministerio de Desarrollo. La bancada también acaba de sacar el tema de los comedores solidarios. 26 quetzales. Una comida que a veces no vale ni 10 quetzales. Pero ahí hay una sobrevaloración. Luego que ya no las entregan no cocidas, sino que ya solo le entregan algunas cosas a las personas. Luego vemos que dentro de los cruces que se hacen con RENAP, aparecen en los listados mucha gente muerta que comió ahí. Pero entonces, todos esos se pagaron. Eso fue el Ministerio de Desarrollo. Veamos el Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, puestos de salud desabastecidos. Los medicamentos, aquí compramos los medicamentos más caros de todo el mundo. Del mundo. Más caros que en El Salvador, más caros que en México. Y los compra el Estado a precios sumamente caros. Nunca se ha querido entrarle a ese tema, es un gran y que no hay negocio. Porque ahorita la queja es que no hay. Que no hay. Veamos el tema de las vacunas, fue otro, con COVID, Roberto. Sí. Fue otro. Ahí vi a Orlando en una bodega. Esas vacunas que se compraron a los rusos nunca entraron ni siquiera al cuarto frío. O sea que desde el primer día que entraron a Guatemala ya no servían. Y se vencieron. No tuvieron la más mínima intención de ponerlas. ¿Ah? Y se vencieron encima de todo. Mira, ahorita justamente están en la bancada con Fopavi. Ajá. No se construyeron las casas. Y vos sabes muy bien que el ejecutor todavía le saca una parte de dinero al propietario de las viviendas. O sea, doble corrupción. A la gente pobre con tal de tener su cuartito, paga sus 5,000 pesitos. Le cobran 1,000 quetzales por el estudio socioeconómico, se tiene que ir a endeudar para el estudio socioeconómico y después 5,000 quetzales para quedar en la casa y no terminaron las casas. Claro. Pues mira, este gobierno sí es totalmente cierto y van a tener que parar en la cárcel un montón de gente, ¿verdad? Y esperamos, aquí tuvimos al encargado, ¿verdad? Al director ejecutivo en el tema de la corrupción, ¿verdad? De la lucha contra la corrupción. La pregunta fue, ¿cuándo vamos a ver a Yamate y a Miguelito presos? Esa fue la pregunta del millón. Esperamos que de alguna manera... Yo creo que el gobierno tiene un gran reto. Ajá. Y Bernardo Arévalo como presidente, la gente votó por él porque dijo que iba a combatir la corrupción. Al día de hoy, yo no he visto todavía esas acciones contundentes. Yo no dudo de la honorabilidad de Bernardo Arévalo. Sí tengo dudas de sus ministros, de muchos de ellos. Ajá. Tengo serias dudas. Pero realmente un combate frontal a la corrupción creo que es lo que el gobierno debería ahorita diseñar y trabajar rápidamente. ¿Y cuál va a ser su estrategia? Porque el comisionado
puede estructurar los casos, pero al final él no es un ente investigador. Tienen que trasladarlos al Ministerio Público. Yo creo que ya deben ellos trasladar todas esas denuncias al Ministerio Público y que el Ministerio Público presente sus resultados y luego exigirle también resultados al Ministerio Público con relación a eso, pero hay casos muy evidentes. El puente Belice, se pagaron millones por un estudio. O sea, es un tema... Como el cuarto, quinto estudio, venimos oyendo Claro. de que el puente se va a caer desde hace como 15 años. Y también llamaba a la Contraloría General de Cuentas. Aquí hay temas que, puente Belice, pasos a desnivel, escuelas Bicentenario, presupuesto, recordás que hubo un incremento de 5,000 millones de quetzales en el 2023 para el Ministerio de Comunicaciones. Aquí hay un tema que es muy técnico y a veces la gente no lo entiende, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo. Se da una ampliación de 5,000 millones y queda establecido que este monto es específico para el tema de obras públicas y que no puede ser excedido. O sea, no podés adjudicar más de ese monto. Ellos adjudicaron obras bajo este incremento superior a los 5,000 millones. Entonces violentaron la ley de presupuesto. Y esto se hizo, y vos te recordás porque vos estabas cuando lo regulamos, porque todos los gobiernos dejaban la deuda flotante. Claro. Y se hizo para que ya no existiera deuda flotante. Entonces no podían comprometer más allá del presupuesto. De lo poco que hicimos y que no nos cambió el gobierno de Yamatei. Sí, y ellos sí lo hicieron. Ellos sí lo hicieron. Lo hizo Javier Maldonado, lo hicieron sus viceministros. Lo hizo Covial, lo hizo Caminos. Ese es un tema, ese es un delito. O sea, la corrupción en Fue todas fatal. partes de ese gobierno de Yamatei, el famoso pacto corrupto. Que conste que el apodo, ¿verdad? El mote, como decimos, de pacto corrupto. No se los pusimos nosotros, no, pero... viene desde pero la época de Jimmy, sí. Cuando aprobaron aquellas leyes que después dieron marcha atrás, un 14 de septiembre en tiempo de Jimmy, como ahí fue que se cambió la ley de régimen interior para que no se pudiera cambiar de partido, pero se dejó un tiempito para que pudieran cambiarse. Mientras tanto hubo compra, hay que admitir que hubo compra de gente para que se cambiara el partido de Jimmy. Hubo esa alianza para votar por esos proyectos mal hechos, porque realmente estaban mal redactados, mal hechos. Mira, Roberto, yo creo que aquí la gente tiene que ver un tema bien fácil. Ajá. El gobierno de Yamatei tuvo el presupuesto más alto de toda la historia del país, pero no solo el más alto, sino muchísimo mayor que el de Jimmy, ya no digamos que el de Colón o que el de Otto Pérez. ¿Y la obra? ¿La ves? Mayor libertad para ejecutarlo. Es el Ministerio de Comunicaciones de Yamatei tuvo el presupuesto más alto de toda la historia. Cambió la infraestructura del país. Empeoró. O sea, ¿qué hay de nuevo? O sea, ¿qué hay de distinto en nuestra infraestructura? Bueno, hay un estudio que habla de los 5 peores países en carreteras. Nosotros estamos No voy a ahí. mencionar los demás. El que peores carreteras tiene es Haití. Y Haití nos empieza a ganar otra vez. Y de ahí nosotros. Sí. En toda Latinoamérica somos el país con la peor infraestructura vial que puede haber. No digamos si le vamos a entrar a otro tipo de temas. Pero llega Semilla al poder, ¿verdad? Bernardo y doña Karen llegan al poder. Bueno, aquí hablamos muchísimo de todo el intento de golpe de Estado. Realmente no era correcto hablar de golpe de Estado, pero había que decirlo para prender esa luz roja. Se logra aquella transición, todo lo que vivimos en esa oportunidad. Vos forma parte de esa alianza para elegir a Samuel Pérez. La Corte de Constitucionalidad los hace volver a votar para que ahora esté Neri Ramos, nuestro paisano de Jutiapa, en ese tema. ¿Hasta dónde llega la alianza? O sea, esa alianza de vos con Semilla, tienen un miembro, ¿verdad? Integrante de Junta Directiva. Ahorita vino todo este tema del representante del Congreso ante la Junta Monetaria, todo ese problema de los gobernadores. ¿Hay alianza? ¿Vos está metida en esa alianza? ¿Va a caminar la alianza? ¿Va a seguir la alianza? Quiero contarte una anécdota antes de responderte con claridad. Te diría en primera instancia, nosotros no tenemos una alianza con Semilla. Nosotros fuimos muy claros con el presidente, incluso antes de que tomara posesión. Nos reunimos con él y le dijimos, te vamos a apoyar para que haya cambio de mando. Yo veo que la intención de no entregarle el mando a Semilla era real. Sí existía y la lucharon hasta el último minuto. Vamos no quería entregar el poder. Lo vimos en el Congreso y el partido Voz fue clave para que se diera la transición en el Congreso. Yo no sé si la gente lo recuerda y lo transmitimos.
conforman la comisión calificadora, que vos sabés muy bien que solamente verifica tus credenciales del Tribunal Supremo Electoral y tu DPI. Punto. Esa comisión no empezaba a trabajar porque 2 diputados que eran del Partido Humanista, que eran del Pacto de Corruptos, no los encontraban y no aparecían. Se tardaron más de 1 hora, 2 horas y no aparecían y no empezaban por ellos. Luego empiezan, pero a hacer trabas hasta que el partido Voz se va a meter. Abrimos la puerta, empujón. Nos metimos, transmitimos, ahí vimos a Aldo, mis redes, todos transmitiendo. Y a decirles, bueno, terminen esto. Cuando Semilla ve eso, al rato lo hacen ellos también. Pero no habían reaccionado. No. El poder, si en ese momento no presionamos, no cambia de mando. Ellos, miren, llegamos a medianoche. Y aquí estaba hasta el rey, pues, y a qué hora les venía el norte. Es que hay que tener la claridad. A ellos les venía el norte el rey, los presidentes y quienes estuvieran. Pero el tema del Congreso era un momento de ir y a exigir ahí que se juramentara a los nuevos diputados y que se juramentara a la nueva. Es un apoyo a que haya transición. A lo correcto. Nosotros le dijimos, vamos a apoyar que haya cambio de mando porque no podemos permitir que siga el pacto de corruptos. No podemos permitir que siga el partido Vamos dirigiendo el Congreso y mucho menos gobernando. La estrategia de ellos era muy clara. No le iban a dar toma de posesión y para no dejar un vacío de poder se iban a inventar que tenían que nombrar una terna y de la terna escoger un presidente provisional. Claro. Y ese provisional se te iba a volver eterno. O dejar al jefe del Estado Mayor y entregarle el poder al ejército. Claro. O sea, aquí lo hicimos público y pareciera que lo que dijimos que iba a pasar pasó. Como que hubieran seguido el manual. Así fue. Entonces vos juegas un papel importante. Apoyamos lo correcto. Muy bien. ¿Qué pasa con Semilla? Les hemos dicho, en los temas acertados, en los temas correctos, en esos temas los vamos a apoyar. Pero también los vamos a señalar los errores, y ya lo hemos hecho, Roberto. Ajá. De hecho, nosotros les hemos señalado muchas veces los errores que Semilla cometió, hasta de procedimiento, por ejemplo, el día de ayer. Ajá. ¿Verdad? Que vienen y en plena votación cancelan una votación para retroceder en la agenda. Pues sabes que cuando ya estás en votación no podés interrumpir el proceso de votación. Y se los dijimos. Eso no se hace. Les hemos dicho muchos errores que han cometido. Y al pacto de corruptos, a cada rato les decimos también lo que están haciendo. Nosotros no somos del pacto de corruptos. Y vamos a apoyar lo que sea correcto. Pero no nos consideramos dentro de una alianza que sea incondicional hasta para cometer errores. En eso no. Y esto tiene una razón. Nosotros tenemos que estar del lado correcto de la historia, tenemos que estar del lado del pueblo de Guatemala, y por eso es que tenemos que tener agenda. ¿Y por qué te digo que es lo complicado ahorita con Semilla? Cuando nosotros participamos en una reunión que nos invitaron, a veces sí nos invitan en algunas reuniones de coordinación, otras no. A veces no. Y lo entiendo y está bien. Mi primera pregunta fue, ¿cuál es el paquete de leyes que mandó el Ejecutivo al Congreso? Es normal que cuando hay un cambio de gobierno, el nuevo presidente te manda, quiero cambios fiscales, cambios en estas leyes, en estas leyes de contratación. Correcto. Pues hasta el día de hoy no ha llegado. No ha llegado el paquete. No ha llegado, o sea, no existe. ¿Cuál es la propuesta de agenda legislativa de Semilla? Pues no lo veo con claridad. Y tengo que también decir las cosas muy objetivamente. Yo veo en la bancada de Semilla un grupo de diputados muy honestos, con buenas intenciones, pero con mucha falta de experiencia, con mucha falta de habilidad política, y no entienden que la negociación en política debe existir, no la negociación de compra de voluntades. Estoy completamente de acuerdo, pero es que ellos no entienden la negociación bajo ningún punto de vista, y la negociación y el diálogo debe existir siempre. Si hasta es normal que te sentes con tu peor enemigo político, porque hay grandes acuerdos que a veces se deben discutir. Y la otra es que siento que pareciera ser como que en algún momento tienen una alianza con Vamos, porque a veces veo que son muy condescendientes con Vamos, entonces eso es lo que uno a veces no comprende. Lo que nosotros vamos a hacer, Roberto, en el caso de la bancada Voz, es que mucha gente hasta nos dice, ustedes se han constituido en lo que debería estar haciendo Semilla. Claro, porque la gente votó por Semilla para que sea lo correcto. Pues nosotros estamos demostrando a la gente que vamos a hacer lo correcto. No tuvimos la mayoría de votos, pero tuvimos unos votos
235,000 votos que no son en 3 meses que tenemos que agradecer. En municipios de Guatemala, que es mi distrito, Roberto, prácticamente empaté en el segundo lugar con la UNE. Semilla que se fue hasta arriba, que nos ganó todos, pero la UNE sacó 51,600, 800 votos y yo saqué como 51,000 votos. O sea, un empate con uno de los partidos más fuertes. Ellos meten 2 diputados, yo metí 2 en municipios. Entonces, quiere decir que tenemos una gran expectativa. A nivel nacional metimos también un diputado. Donde la UNE después de ese servidor el partido Voz tiene una fuerza en las áreas urbanas, sí, lo que la UNE nunca lograba. Y es lo que no entendió, volviendo al primer tema, lo que no entendió Sandra, que era la renovación que necesitamos. ¿Y qué hizo el partido Voz ahora? La bancada. Nos constituimos en una bancada de fiscalización. Y cuando hablo de fiscalización es al gobierno anterior, pero también al actual. Eso somos. Sí, pues digamos que fiscalizar al gobierno anterior, ya enero, febrero, marzo, estamos en abril, ya queda poco. Digamos que lo que hay que fiscalizar del gobierno anterior ya tiene que convertirse en denuncias, ya las pruebas están ahí, pero ya en estos 3 meses ya se espera que sea este gobierno el que tome el mando, el que empiece a actuar correctamente. Creo que todavía no se le puede fiscalizar porque todavía no ha hecho gran cosa. Sí. Está todavía nombrando funcionarios, va despacio, no ha logrado. Bueno, hay muchos funcionarios todavía de Yamatei, ¿verdad? Cuestionados, sí, que deberían cambiar. Yo creo que Bernardo Arévalo tiene muchas cosas que tiene que acelerar. Ajá. Pero también hay que reconocerle que sus giras internacionales han sido muy positivas. Yo creo que Guatemala se abrió de nuevo al mundo. Y eso es bueno. Creo que eso muestra una confianza en él para el comercio, para los intercambios, para todo. Creo que es positivo. Pero veo que aquí lo que está así es descuidando la casa. Sí. Tiene que poner más atención en la casa. Tiene que hacer la gira, primero para dar gracias del apoyo que hubo internacional, aunque nos digan vendepatrias a los que pedimos el apoyo internacional. Si no hay ese apoyo internacional, en todo sentido, pues en una enorme cantidad de influencia de la comunidad internacional se logró la transición, aparte de partidos que hicieron lo correcto, como hoy que estamos viendo en el caso de Voz, tenía que salir las gracias. 2, Yamatei se cerró las puertas por todos lados. Una lucha que empezó con Jimmy, desde que Jimmy peleó con la CICI, que empezó a cerrarse las puertas con la comunidad internacional, tenía que hacerlo. Pero hay que acelerar un poquito el tema aquí, ¿verdad? Sí. Pero me queda claro que no hay alianza, lo que hay es vamos a votar por lo correcto. Nosotros apoyaremos con lo que sea incorrecto no vamos a votar. En lo correcto. ¿Sí? No hay un intercambio de cogobernar, que es mi tema. Bueno, ¿verdad? Es que yo quiero ser bien claro en un tema. Sí. Bueno, todos lo saben aquí, no es un secreto esto. Muchos partidos se acercaron a Semilla para apoyarlo, pidiéndole espacios o instituciones. Nosotros no le pedimos nada a Semilla. Perfecto. Nada. Nosotros no tenemos ni una institución del Ejecutivo donde tengamos a alguien que puso el partido o que hayamos negociado con el Ejecutivo. Y se lo dijimos al presidente Bernardo Arévalo. Dijimos nosotros, cuando nos reunimos con él, de hecho nos acabamos de reunir con él, que estaba llamando a las bancadas que él ve más afines para conversar, y fuimos. Primero fuimos porque nosotros tenemos la premisa que un llamado a un presidente hay que atenderlo. Claro. O sea, quien sea hay que atenderlo. Y segundo, a decirle, presidente, nosotros no te vamos a pedir ni una gobernación, ni un ministerio, ni un viceministerio, ni nada. Nosotros más bien venimos a preguntarte algunos temas que nos interesan. ¿Cómo vas a mantener tu alianza y tus votos en el Congreso? Porque si no los tiene la alianza, los puede tener el Pacto de Corruptos, que todavía está ahí en el Congreso. Claro. Y que puede lograr... Y que trabajan muy unidos. Hay que aceptarles que han aprendido un montón, ¿verdad? Claro, claro. Segundo, ¿cómo vas a lograr con ello, que va implícito, la Junta Directiva del otro año? Luego, ¿cuál es tu plan para el tema de las Cortes? Luego, van a presentar ampliación presupuestaria. Tenemos que hablar de las Cortes, esa tendrá que ser otro podcast, porque ahí, digamos, claro, en alguno punto estuviste muy metido en ese tema. No se ha convocado, no se cambió la ley de comisión de postulación. A mi criterio, si no se cambian las Cortes, la lucha contra la corrupción no sirve porque todo el mundo sale inocente. Después en tribunales, o los que son inocentes... Hay que hacer cambios a la ley de comisiones, ¿verdad?, de postulación, pero creo que no es el momento para esta elección. Ya no da tiempo. Ya no da tiempo.
pero hay que ponerle mucha atención. Yo pienso que ahí debe ser un proceso abierto, transparente, discutido, amplio, y creo que por ahí como hay que cuando hacerlo. se estrenó la ley, aprobamos la ley, la estrenamos y se abrieron las puertas y la gente estaba ahí permanentemente. Claro. Pero abierto. en su momento podemos hablar de eso también, Roberto, Claro. pero fue uno de los temas que le preguntamos al presidente. ¿Cuál es la estrategia en este tema para evitar que las mafias se apoderen del tema de las cortes? Entonces lo que se volvió fue con nosotros, el presidente y la bancada Semilla o el partido Semilla va a tener discusiones de ese tipo. Sí. Roberto, esa es la experiencia que la gente no entiende, porque dice, ¿experiencia? ¿Qué es experiencia? Es que nosotros hablamos de gobernar. De gobernar, claro. De la gobernabilidad también del país, de los temas de interés. Y luego le hablamos de la agenda legislativa. ¿Cuáles son los temas reales de la agenda? ¿Qué te interesa, presidente? Y fuimos muy claros. La ampliación presupuestaria, como nos la fue a presentar el viceministro de Finanzas a la bancada, no te la apoyamos. ¿Por qué? Porque nos fue a plantear que es una ampliación presupuestaria para funcionamiento, para salarios. No, entonces dijimos, o le cambias la tónica, porque en esa no podemos ir. Y ahí me vuelvo a referir a hacer lo correcto. Entonces el presidente va a tener nuestro apoyo en muchos temas. Hay un tema que yo le veo buena voluntad, que es el tema del combate al hambre y desnutrición. Ajá. Y he visto que sus instituciones están bastante anuentes en el tema. Yo que veo muy de cerca ese tema, veo buena voluntad. Porque en el gobierno de Yamatei y en el de Jimmy, el dinero que está destinado, que son más de 10,000 millones del POASAN dentro del presupuesto, se desvió a muchos temas. 10,000 millones contra el hambre que no llegaron. Que no se ven. Y ahora sí. Que cuando ves, ahí sí superamos a Haití. Cuando ves consultorías y que los consultores ganando 25, 30 mil pesos, compraron motos, compraron vehículos, compraron esto. Y los niños con hambre. Ahí sí le ganamos a Haití, ¿verdad, Jairo? En eso veo... somos primer lugar en hambre, en desnutrición, en pobreza. Aunque no lo crean, ya pasamos a Haití. Bueno, Haití nos va a volver a ganar por la crisis que se le armó. Pero por esa crisis, pero ya le estábamos ganando muchos temas. Ya ganándole en todos los temas. Pero mira, Roberto, el tema aquí es que con la bancada Voz, ellos van a hablar temas de Estado, de gobierno, de Congreso y de Nación. Nosotros no les vamos a ir a pedir dádivas y no le vamos a ir a pedir puestos. Y tampoco es una alianza a ciegas. No, de hecho, no hay alianza, hay apoyo, es un apoyo a todo lo bueno a lo y lo correcto, ¿verdad? Que es lo que le hemos dicho. Jairo, de verdad, gracias por la charla. Yo regreso al tema con el que inicié y te voy a explicar por qué. Me da mucho miedo, conociendo a Sandra como la conozco, después de oír que Sandra realmente perdió la batalla legal contra ustedes y sin embargo el tribunal la respaldó a ella, porque el partido de gobierno la respaldó a ella en su oportunidad. Todos tenemos la esperanza de que la UNE, en donde alguna vez estuvimos, se pueda lograr renovar y al final tengamos partidos fuertes de alguna manera, la gente que está haciendo la lucha, pero en ese comité ejecutivo ganaron por un voto. Ese voto para mí, esos 2, 3 votos ya los tiene Sandra. Y si el partido de gobierno no va a tener el control de la UNE o no va a tener a la UNE aliada, porque la UNE va a regresar a Sandra y Sandra sí es parte del pacto de corruptos, ¿a qué hora se van a volver diputados independientes? ¿Qué consejo le podemos dar a esta gente? Porque se puede repetir la historia, Jairo. No sería primera vez que vemos a una Sandra casi derrotada y que surge de sus alianzas, de compra de voluntades, de conveniencia a la gente, y sobre todo si la gente no ve respaldo de parte del gobierno a sus aliados, a la gente que está votando por ellos. Bueno, esa es una de las características de Sandra, que es una mujer luchadora, ¿no? Sí. Hay que reconocérselo. Que tenga o no la razón es otra cosa. Ajá. Pienso que ahí el gran perdedor no va a ser ni Sandra ni va a ser los diputados, en este caso el grupo de Inés y de Adín. El gran perdedor va a ser la UNE como tal, y la estructura que tuvo y lo que significó como una estructura representativa en aquel entonces de los grupos vulnerables del país, que hoy por hoy ya no la veo yo en ese plan. Entonces, ¿qué va a suceder? Veamos los dos escenarios. Si ganan los diputados, obviamente dejan a Sandra, pero también pierden un voto duro de Sandra, que no es suficiente para ganar, pero que
para que ellos pudieran haber tenido una injerencia o estar en una segunda vuelta, necesitaban el concurso de sus diputados, su estructura, que ojo, su estructura ya no era tan fuerte, no tuvieron candidatos en todos los municipios Sí, ya en esta última elección como antes había. Claro. Por eso te digo, cada vez es menos, más el voto de Sandra. Ahí pudiesen ser una fuerza, pero entonces aquí estás quitando una de estas dos fuerzas. Entonces la UNE va a quedar muy debilitada. Yo ya no veo a la UNE en la siguiente elección en una segunda vuelta electoral. Entonces la gran perdedora va a ser una estructura conformada hace muchos años, va a ser el perder el partido más antiguo, el partido mejor estructurado, el partido con mejores cuadros, el partido que había estado en los mejores resultados electorales de la historia de Guatemala. Yo creo que van transitando hacia el entierro de lo que fue una organización, pero lo más grave, que ya no son los representantes de los sectores vulnerables. Ya creo que otros partidos nos hemos vuelto ya los representantes abanderados de estos sectores. Sí. Aquí me preocupa que el gran perdedor puede ser Semilla y el gobierno, que esta gente, si Sandra recupera el control, los va a expulsar del partido, se vuelven diputados independientes, y ya independientes no pueden presidir comisiones, no pueden ir a junta directiva, se van a molestar con Semilla por no haberlos apoyado. Me preocupa. Yo insisto, tal vez porque yo quise ser el primero en convencer a Sandra que no fuera candidata después de mi experiencia en la metropolitana. Pero lo que decía Roberto, mira, el tema de que Semilla ya no tenga esa injerencia, yo creo que al menos en el Congreso, Semilla ya no es el que dirige lo que pueda suceder en el Congreso. Ya. Y cada vez es menos. No sé si es porque no han sabido escuchar, no han sabido manejar, porque también mucha gente critica que no escuchan y que no se dejan ayudar. Yo creo que van a haber otros grupos emergentes que van a tomar un poco la directriz del tema. Y también puedan ser grupos que tampoco están de acuerdo con el pacto corruptos. Tampoco se han asumido el pacto corruptos, pero que ven en Semilla esa disfuncionalidad que tienen política. Obviamente no estoy con esto queriendo decir que no tienen una fuerza importante. Ni tampoco será de mal agüero, ni tampoco será de mal agüero, sino advertirlo desde lo poco que hemos aprendido ya estando en el Congreso y desde lo que se ve y lo que se palpa. Gracias, Jairo, porque lo que pretendemos en este podcast es convertirnos un poco en educativos, en informar qué es lo que realmente está pasando y lo que puede pasar. Nos hemos vuelto un poco ser analista y asesor político, pues uno en el análisis trata de hacer lo que puede pasar es esto, lo que se viene es esto. A veces no nos gusta tener la razón porque no siempre estamos augurando algo bueno necesariamente, sino estamos advirtiendo. Por ejemplo, nosotros nos dicen, lo que menos nosotros quisiéramos es que el pacto corrupto retome el poder del Congreso. Pero es una probabilidad ante la falta de capacidad de ejercer el poder. Vos que ya has estado en el manejo de poder, sabes que el poder se ejerce y si no lo ejerces, te castiga. Sí. Y la negociación es a diario. Día a día. Y hablemos de negociación. Yo quiero que la población entienda que hablar de negociación es bueno. Es que es en buenos términos. No son trances. Yo que me creo el negociador y que vivo en el tema, una cosa es negociación y otra cosa son los negocios. Sí. Son dos temas distintos, ¿verdad? Que es un poco lo que nosotros quisiéramos ver cuando hablamos con el presidente y con Semilla. Por eso es que cuando nosotros hablemos con ellos nos van a oír hablar de agenda. No se vale, Jairo, que se pierda esta gran oportunidad que tenemos como país, y creo que tenemos la obligación de hacerlo ver, de hacer ver los errores, también aplaudir todo lo bueno que se está haciendo, pero sí creo que y para decirles algo bueno también, porque hay que echarle su flor también, ¿verdad? Creo que en el poco tiempo que lleva el Congreso, ha sido un Congreso en relación al del gobierno anterior, al de Vamos, que ha dado buenos resultados, que hemos sacado buenas leyes, y que pueda seguir generando buenos resultados. Hay que reconocer el trabajo pero no es solo tampoco de Semilla el tema, ¿verdad? No. Y creo que es el concurso del resto de partidos que queremos hacer bien las cosas. Yo creo que el presidente del Congreso tiene buena intención de hacer bien las cosas. Sí, lo veo con buenas intenciones al presidente. Yo veo un buen trabajo en Evelyn, por ejemplo, en el tema de salud.
Karina Paz. Karina es una lucha tremenda. Yo la llamé para felicitarla cuando abrió las puertas del Congreso. El programa cívico. Vos tenías ese programa, recuerdo que llevabas a los niños. Niños diputados por niñas diputados por un día. Todo eso hablamos por teléfono con Karina. Hay buenos temas. Hay leyes que ya iban en tercera lectura, como las de tarjetas de crédito, la de donación de órganos. O sea, tenemos una ley importante, Roberto, como que se generan debate, pero que hay una gran necesidad pensando en el ser humano, la ley de alimentación saludable. Si bien hay una industria productora de alimentos que no le gusta la ley, hay que tener claridad que hoy por hoy ya no es la violencia la que más muertes genera en Guatemala, son las enfermedades no transmisibles, diabetes, enfermos renales, cáncer, hipertensión, producto de la obesidad, que es producto de esos productos procesados que son los que estamos consumiendo. Entonces la gente merece tener conocimiento de qué está consumiendo. Y por eso es que esa ley creo que es muy importante. La ley también del cáncer, ¿va? De ayuda a los enfermos de cáncer, que ya se aprobó. También fue un buen resultado del Congreso de la República. La ley de tarjetas de crédito, que nosotros nos sentimos muy contentos porque ya venía, pero yo fui de los que dictaminó la ley. Claro, sí, entonces vemos eso. Tenemos la ley de competencia a las puertas. La bancada Voz la pidió el día lunes y va para este jueves en primera lectura la ley de competencia. Sé que también genera en algunos sectores, pero yo creo, yo pienso que el sector privado, hay una parte del sector privado que ya ha entendido que es necesario e indispensable evolucionar, porque está pasando en todo el mundo. Y es mejor construir una ley junto con ellos, pero y no una ley que va a pasar porque la dinámica la lleva y después no participen ni siquiera en eso. ¿Verdad? Bueno, insisto, no se vale que no haya diálogo, no se vale que no haya negociación, no se vale que usted no se interese por los temas. La verdad que, Jairo, gracias por aceptar el cafecito, ¿verdad? No, por tío, la charla. De verdad, hay mucho que hablar del tema. Yo espero que no se sientan ofendidos, pero cualquiera que se haya sentido ofendido ya sabe, la invitación a tomarse una tacita de café que todo lo arregla. Jairo, muchas gracias y con usted nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias, Roberto. Jairo, tan fieles a la UNE que en la calle se habla que incluso tuviste un atentado personal que nunca has contado a raíz, por hacerle caso al presidente, irte director de FONAPAS en vez de irte de ministro de Comunicaciones. Todos sabemos que pues hubo dos personas en el gobierno que su salida fue de mucha bulla. Otro día vamos a contar cómo fue la salida de Quintanilla en las AS, pero el famoso Yuyo que estaba en FONAPAS, ¿es cierto esto, Jairo? ¿Hubo realmente un atentado en tu contra? Sí, a Roberto, esos niveles llegó la fidelidad a la UNE. Sí, la verdad es que sí hubo un atentado. Tuve en mi casa tipo 2, 3 de la mañana un atentado con fusiles, una madrugada. Me recuerdo que mi hijo estaba muy pequeño y los llevé a otro cuarto, los metí abajo de una cama mientras se daba el desenlace, porque fueron muchos disparos con fusiles de asalto. Pero creo que esto tiene una historia. Miren, primero decirles que yo cuando participé como jefe de campaña de tu candidatura como diputado, yo esa vez no participé en ningún puesto de elección popular, simple y sencillamente me involucré en la política, ya fue hace varios años y ahora lo vemos, ya fue hace varios años. Luego incluso llega el presidente Colón al gobierno, y si te recordás, los primeros 6 meses yo no estuve en un cargo público durante los primeros 6 meses, hasta después me incorporo en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, que después nombran a Gándara ministro de Gobernación, que era el secretario, lo nombra ministro de Gobernación, entonces asumo como secretario ejecutivo de la presidencia. Ahí empiezo a tener un rol más de cerca de trabajo con el presidente Colón, con la primera dama, y en el tema de cohesión social, que fue donde trabajamos. Yo he visto mucha gente agradecer y decirle a muchas personas, en este caso a quienes dieron la cara con el tema de los programas sociales, pero la carpintería, el trabajo realmente de la bolsa, de ordenar, de distribuir y de realmente darlo a beneficiarios, que ahí sí eran realmente el pueblo. Ajá. Eso es bueno decirlo, ahí era realmente el pueblo, no como ahora, que se da por cuestiones políticas a gente que no llena los perfiles o solamente porque hay algún interés muy especial, o en bodegas de diputados o cosas así. Ahí se entregó a la población. Obviamente ese trabajo no se vio, no lo supo mucha gente,
creo que se hizo un trabajo con la mejor intención de reducir la pobreza, porque la pobreza está en unos indicadores muy altos, muy complicados. Y luego, pues lo que sucedió en parte de la historia personal, se pide, y yo recuerdo muy bien que hay un gobierno que ataca, extranjero, que ataca mucho el tema relacionado, vinculado con el narco, que le pide al presidente un par de cambios de funcionarios que tienen sus dudas de vínculos. Y uno de ellos es el exdirector de Fonapaz. Recuerdo que en esa oportunidad me habla el presidente y me dice si yo aceptaría en el cambio llegar de director de Fonapaz. Y en esa primera oportunidad le dije al presidente que no, porque yo sabía quién estaba ahí. El riesgo y le dije, que corrías, presidente, le dije, yo quiero seguir viviendo, pues no es mi intención. Entonces el presidente me dice, bueno, ok. Y pasado el tiempo me dice, mira, voy a cambiar, se va a ir el exministro de Comunicaciones, Luis Alejos. Me dijo, ¿te vas de ministro? Le dije que en ese caso sí. Iba a pasar 1 mes, 2 meses aproximadamente para el cambio, pero yo sé que existió mucha presión para realizar cambios, especialmente el de Fonapaz. Ahí había un tema muy delicado, ¿verdad? Relacionado con temas de lavado, con temas de dinero de dudosa procedencia. Y entonces me dijeron esas que me fuera, pero yo dije que no. Pasa el tiempo y me llama el licenciado Lario Sochaita, que era el secretario general. Me dice que llegue para un nombramiento. Pensé que se había adelantado lo del Ministerio de Comunicaciones. Y llego y cuando veo el nombramiento era de director de Fonapaz. Llamo al presidente y esta anécdota es bien interesante porque le digo, presidente, no me hagan esto, yo no quiero ir ahí, es un tema muy peligroso. Mi hijo estaba muy pequeño todavía, ¿verdad? Y me dice, y le digo, si usted me lo ordena, presidente, pues voy, le dije, pero preferiría que no ir. Y la respuesta del presidente Colón fue, yo sería incapaz de ordenártelo, te lo pido como amigo. Y creo que fue peor. De Álvaro sabía que uno no le podía decir que no. Fue peor. Entonces le digo bajo qué condiciones llego. Entonces me dijo, sanear la institución y hacer todos los cambios que hay que hacer. Yo conocía ya de la institución, ya había trabajado con el exdirector de Fonapaz, Edgar Axip. Conocía de cómo funcionaba el fideicomiso, ahí sí funcionaba como un fideicomiso, cómo se trabajaban los temas, y además me pude dar cuenta y sabía ya de los elementos de sobrevaloración de obras y todo, que ya se habían dado en el tiempo de Yuyo. Llego a la institución, entonces hago un convenio con Acción Ciudadana, hago un proceso de revisión de los proyectos, se reevaluaron los proyectos, se tuvieron que reintegrar las empresas 110 millones de quetzales, producto de la sobrevaloración. Los que aceptaban, bueno, y los que no, pues se rescindía el contrato, no había ningún problema. Y eso yo sé que generó muchas olas muy fuertes, que incluso tuve la advertencia por parte de inteligencia que maneja el Estado, porque realmente la inteligencia del Estado funciona. Ahí funciona, de que había la intención de hacerme un atentado cerca de mi casa. Entonces se tomaron todas las previsiones, incluso hubo apoyo del ejército, se pusieron unos destacamentos móviles, ya no pasó a más. Posteriormente se hace la revaluación de los proyectos, se pide el reintegro y en eso, como no hubo las condiciones para hacerlo, ese día a las 3 de la mañana una balacera en mi casa. Literalmente balacera. Literalmente balacera, fusiles pero de alto alcance, todo. Fusiles. Fue con fusiles AK-47. Pero como la inteligencia ya había dicho que había una posibilidad de atentado, ya me había puesto el Estado a mi seguridad. Y me pusieron unos caiviles. Ajá. Yo cargaba ahí un grupo de caiviles que se quedaban en mi casa. Entonces ese día respondieron los caiviles. Y cuando amaneció, vimos como yo vivía a la orilla de un barranco, del otro lado había un campamento pues muy informal, ¿verdad? De plástico y vimos que habían desechos de bolsitas de chucherías, de gaseosas, o sea, me tenían vigilado. Afortunadamente muchos árboles tapaban lo que era realmente mi casa, entonces la mayoría de tiros dieron en el área, en el cuarto donde se quedaban los de seguridad y en el jardín, pero se volvió ahí la balacera. Creo que el objetivo fue intimidarme. Ese día pues me desperté pensando y dije, ¿qué necesidad tengo de esto? Pero también a la vez había que afrontar el tema. Me fui a Fonapaz y ya no le revalué los proyectos, se los anulé.
y les ordené el reintegro del dinero. De la ¿verdad? plata que se sabía De la plata. adelantada. Sí, y luego cruzamos información con entes de investigación y era muchas empresas de narco que estaban ahí metidas en el Estado, ¿verdad? Que pasa mucho, ¿verdad? Y que se debe cuidar, obviamente, que no tengan, lo usan como un mecanismo de lavado, ¿verdad? Y esa fue la historia que nunca había hecho pública, Que nunca habíamos Roberto, hecho y pública. pues, Bueno, si usted vive por la zona 16, durante un tiempo hubo un destacamento militar Sí. con costales y todo en un paso que hay desde nivel, pues era cuidando al director de Por la Paz. Ya se sabía No, que el narcotráfico se quería deshacer de él, porque él se estaba deshaciendo de los contratos que el narco tenía. Es común, para que ustedes lo sepan, parte de la forma de lavar dinero en narcotráfico es tener empresas de construcción, Correcto. hacer obras, hacer proyectos, y es un tema a los que tarde o temprano hay que entrarle, ¿verdad? Así es. Pero Jairo, a pesar de esto, tenemos otra historia, aquel intento de golpe de Estado, tenemos muchas historias de fidelidad al presidente Colón, inclusive a la primera dama, tenemos que admitir el trabajo que ella hacía, no vamos a hablar más de ella,